Hola, 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 mis adorados entrometidos y entrometidas del ciberespacio. De nuevo en su rincón favorito de los secretos más jugosos del firmamento turco. Abróchense los cinturones, porque hoy el drama se desborda. Vamos a desentrañar un enredo que involucra a dos estrellas que creíamos intocables, Engina y Tuba-B. Sí, lo escucharon bien. Engina y Tuba-B. Sus nombres resuenan con fuerza en cada esquina de la red, y no precisamente por sus proyectos artísticos. Un rumor oscuro cual sombra amenazante se extiende como un reguero de pólvora, poniendo en jaque sus reputaciones y vidas privadas. Y hoy, mis queridos detectives del chisme, vamos a sumergirnos en cada recoveco de este enigma. Pero antes de adentrarnos en el abismo, un pequeño favor: si eres nuevo por estos lares, suscríbete al canal. No querrás perderte ni una migaja de este festín de secretos, ni de los que están por venir. Activa la campanita, esa pequeña joya que te avisará cuando subamos un nuevo vídeo. Confía en mí, siempre tenemos algo explosivo que contar. Y ahora sí, al grano. Todo comenzó como un susurro tímido, una confidencia al vuelo en algún rincón de un foro de fans. Ese susurro, como una semilla en tierra fértil, germinó en un murmullo constante, alimentado por fotos borrosas y capturas de pantalla que gritaban sospecha. Y finalmente la calma se rompió con una explosión de proporciones sísmicas cuando una fuente anónima, que jura estar íntimamente ligada a ambos actores, soltó la bomba. Según esta fuente, Engina y Tuba-B guardan un secreto que, al ser desvelado, podría cambiar para siempre la imagen que tenemos de ellos. Un secreto que involucra, bueno, eso es lo que vamos a desenmascarar juntos. Porque la información, como una madeja enredada, es confusa, contradictoria y, en muchos casos, parece sacada de un melodrama turco de alto voltaje. Pero como sabuesos incansables del chisme, separaremos la verdad de la fantasía. Comencemos con Engina. Lo conocemos como el galán de telenovela, el príncipe azul que anhelamos en nuestros sueños. Su imagen pública es pulcra, impecable, un hombre íntegro, dedicado a su trabajo y a su familia, comprometido con causas nobles. Pero, ¿será que tras esa sonrisa perfecta se oculta una realidad diferente? Algunos murmuran que sí. Que Engina esconde un pasado turbio, una serie de decisiones cuestionables que lo persiguen como fantasmas del ayer. Rumores sobre problemas financieros, supuestos affairs extramatrimoniales e incluso una batalla legal con un antiguo socio han circulado durante años. Pero ninguno de estos chismes ha logrado confirmarse. Hasta ahora. Porque la fuente anónima que mencioné antes insiste en que el secreto que comparte con Tuba-B está directamente relacionado con uno de estos episodios sombríos del pasado de Engina. Un evento que él creía haber sepultado en lo más profundo de su memoria. Ahora, enfoquémonos en Tuba-B. Ella es la reina indiscutible de las telenovelas, la actriz que nos ha hecho derramar lágrimas, reír a carcajadas y suspirar de amor. Su talento es innegable, su belleza deslumbrante y su carisma arrollador. Pero al igual que Engina, Tuba-B también carga con sus propios demonios. Su vida personal ha sido pasto de la prensa rosa, especialmente tras su divorcio. Se le ha relacionado sentimentalmente con diversos actores y directores, pero ella siempre ha mantenido un perfil bajo al respecto. Lo que sí es evidente es que Tuba-B es una mujer extremadamente reservada. No es amiga de ventilar su vida privada y prefiere concentrarse en su trabajo. Pero ¿podría ser que tras esa discreción se oculte algo más? ¿Algo que la vincule con Engina y su tenebroso secreto? Aquí es donde la trama se complica y se pone aún más intrigante. Porque según la fuente, Engina y Tuba-B coincidieron en un proyecto hace algunos años. Un proyecto que nunca llegó a ver la luz del día, un proyecto que fue cancelado de forma abrupta y cuyas razones nunca se hicieron públicas. Algunos argumentan que fue por falta de presupuesto, otros por desacuerdos creativos. Pero la fuente asegura que el verdadero motivo es mucho más oscuro. Aparentemente, durante el rodaje de este proyecto, se produjo un incidente. Un incidente que involucró a ambos actores y a un miembro del equipo de producción. Un incidente que fue silenciado con dinero y amenazas. Un incidente que, de salir a la luz, podría destrozar la reputación de todos los implicados. ¿Qué clase de incidente? Esa es la pregunta que nos quita el sueño. Algunos especulan que se trata de un accidente laboral que fue encubierto para evitar problemas legales. Otros creen que se trata de un caso de acoso o abuso de poder.
Y los más audaces incluso sugieren que podría estar relacionado con drogas o actividades ilícitas. La verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. La información es fragmentada y contradictoria. Pero lo que sí sabemos es que Engina y Tubabe han estado actuando de manera extraña últimamente. Se les ha visto reunirse en secreto en lugares apartados, como si estuvieran intentando evitar ser descubiertos. También se dice que han estado muy nerviosos y ansiosos, como si estuvieran esperando que la bomba explote en cualquier momento. Pero la pregunta clave es, ¿por qué ahora? ¿Por qué este secreto está saliendo a la superficie después de tantos años? Algunos creen que alguien está buscando vengarse de Engina o Tubabe. Tal vez un antiguo empleado resentido, un examante despechado o un competidor envidioso. Otros piensan que se trata de un chantaje. Que alguien está amenazando a los actores con revelar el secreto si no pagan una suma exorbitante de dinero. Y también existe la posibilidad de que Engina y Tubabe estén planeando confesar la verdad. Tal vez se sientan culpables por lo que ocurrió y deseen limpiar su conciencia. O tal vez estén tratando de anticiparse a los acontecimientos y controlar la narrativa antes de que alguien más revele el secreto por ellos. Quizás, la culpa los corroe y necesitan liberarse de la carga. O quizá, una jugada estratégica para minimizar los daños. El silencio espeso que rodea a este asunto ha alimentado aún más las especulaciones. Los fans, divididos entre la incredulidad y la curiosidad morbosa, analizan cada gesto, cada declaración pública de los actores, buscando pistas que confirmen o desmientan los rumores. Los foros de Internet hierven con teorías conspirativas, análisis psicológicos amateur y juicios morales implacables. La industria del espectáculo turco, siempre tan sensible a los escándalos, observa con cautela. Los representantes de Engina y Tubabe guardan un silencio sepulcral, alimentando aún más la incertidumbre. Los productores, con el temor de que la reputación de sus estrellas se vea empañada, se preguntan si este escándalo afectará a sus futuros proyectos. Los patrocinadores, con el fantasma de la pérdida de imagen, evalúan si es prudente seguir apoyando a los actores. En medio de este torbellino, la vida personal de Engina y Tubabe se ha convertido en un infierno. Constantemente asediados por los paparazzi, sus movimientos son escrutados al milímetro. Sus familias, ajenas al mundo del espectáculo, sufren las consecuencias de la exposición mediática. Sus amigos, presionados para dar declaraciones, se ven obligados a elegir entre la lealtad y la verdad. Pero la historia no termina aquí. En las últimas horas, ha surgido una nueva pieza en este rompecabezas. Un antiguo miembro del equipo de producción del proyecto maldito ha decidido romper su silencio y ha concedido una entrevista a un medio de comunicación independiente. En sus declaraciones, que han causado un terremoto en la red, confirma la existencia del incidente y revela detalles escalofriantes sobre lo que realmente ocurrió. Según este testigo, el incidente fue mucho más grave de lo que se pensaba. No se trató de un simple accidente laboral, sino de un acto de negligencia que tuvo consecuencias devastadoras. La víctima, un joven técnico de iluminación, sufrió lesiones permanentes que le impidieron volver a trabajar. Los responsables, temiendo las consecuencias legales, decidieron encubrir el asunto y silenciar a todos los implicados. Engina y Tubabe, según el testigo, tuvieron un papel fundamental en el encubrimiento. Ambos eran conscientes de la gravedad de la situación y aceptaron participar en la operación de silencio a cambio de mantener su imagen pública intacta. El testigo asegura que los actores se sienten culpables por lo que hicieron y que han vivido atormentados por el remordimiento durante años. Las declaraciones del testigo han provocado una ola de indignación en la sociedad turca. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo a la víctima y de condena a los responsables. Se han convocado manifestaciones frente a las oficinas de los representantes de Engina y Tubabe exigiendo que se haga justicia. Los medios de comunicación, antes cautelosos, ahora se lanzan a la investigación con voracidad. Ante la presión social y mediática, la Fiscalía ha decidido abrir una investigación formal sobre el incidente. Engina y Tubabe han sido citados a declarar y podrían enfrentarse a cargos penales si se demuestra su culpabilidad. El futuro de sus carreras y de sus vidas personales pende de un hilo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que este drama está lejos de llegar a su fin. Y nosotros, como fieles cronistas del chisme, estaremos aquí para narrar cada giro de esta historia. Porque la verdad es que este escándalo tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los más grandes de la historia del espectáculo turco.
¿Qué opinas tú? ¿Crees que Engina y Tubabe son culpables? ¿Cuál crees que es el secreto que comparten? ¿Y quién crees que está detrás de la filtración? Quiero saber tu opinión. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándote todo este chisme. Recuerda que toda la información que te he dado está basada en rumores y especulaciones. No podemos confirmar nada con certeza. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, piedras trae. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te gustó, dale like y compártelo. Y no olvides suscribirte para no perderte ni una pizca de la sabrosa telaraña del cotilleo. Hasta la próxima, mis queridos adictos al chisme. Y que el chisme los ilumine.